Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa de catequesis Aprendiendo con Jesús. Y en el día de hoy, queridos niños, como siempre, tenemos temas tan importantes, tan lindos, que nos ayudan a nosotros a hacer nuestra vida cristiana auténtica. Nuestra vida cristiana que nos ayude a ser chicos buenos, a ser chicos dinámicos y entusiastas, respondiendo a lo que Jesús nos pide cada día. Hoy, el tema que Jesús nos propone, querida Melissa, queridos niños. El tema del día de hoy es claves para superar la pereza. Las claves, queridos niños, para superar la pereza. Muy bien, otra vez entonces el tema del día de hoy, querida Melissa. Claves para superar la pereza. Muy bien, todas las claves, es decir, cuáles son las cositas que nosotros tenemos que hacer, queridos niños, para poder superar la pereza. Cómo tenemos que esforzarnos, cómo tenemos que luchar. Tenemos que poner entonces como en un mapa, queridos niños, ahí nuestra propia vida, para que podamos mirar desde afuera y decir, bueno, yo necesito ante estas situaciones de mi vida esforzarme más, luchar más, hacer bien las cosas, procurar que todo me salga bien. Pero para eso, queridos niños, están estas claves muy importantes. Y como siempre nosotros, todo esto lo encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia. Es el Señor el que nos anima, es el Señor, es Jesús el que nos ayuda para que nosotros podamos siempre hacer de nuestra vida de buenos cristianos, de honrados ciudadanos y teniendo claves para no ser perezosos. Muy bien, queridos niños, estemos atentos como siempre entonces, porque Jesús nos va a hablar desde su palabra. Escuchemos con atención la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura de la carta a los Hebreos. No se vuelvan flojos, sino más bien imiten a aquellos que por su fe y constancia consiguieron al fin lo prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, después de haber escuchado tu palabra, después de haber sentido tu palabra, y ahora que conocemos verdaderamente tu palabra, Señor, queremos seguir esforzándonos. Queremos dejar aparte toda pereza. Queremos hacer un camino de vida, queremos hacer un camino de esfuerzo y de lucha, queridos niños. Muy bien, vamos entonces ahora a prepararnos. Tengan ahí ustedes su Biblia, como siempre. Tengan también ustedes su cuadernito, porque tenemos que ir anotando las cosas lindas que Jesús enseguida nos va a enseñar. ¿Cuáles son estas claves, queridos niños, para no ser perezosos? Por eso es que Jesús viene a nuestro encuentro y nos enseña. Por lo tanto, queridos niños, repitamos, querida Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? Claves para superar la pereza. Y volvemos nosotros enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Veo como en un sueño, veo a los demonios circular en medio de los frailes, hermanas. ¿Qué dices, Clara? ¿Los demonios? ¿Cuáles? Como ya saben, vinieron 5,000 frailes de muchas partes del mundo. Pero los demonios que se han mezclado entre ellos y que los han seguido son muchos más. Los frailes son hombres santos y los demonios les temen mucho. Ese es el motivo por el cual los están induciendo en tentación y quieren transformarlos a todos en pecadores. Si es cierto lo que dices, entonces tenemos que orar y ayunar por ellos. Oración y penitencia, hermanas. Sí, claro, pero es mejor que ayunemos mañana, hermanas. Tal vez porque ya ayunamos hoy y debemos alimentarnos muy bien si queremos tener las fuerzas suficientes para orar. Santa María, ora pro nobis. Santa Dei Genetrix, ora pro nobis. Ora pro nobis. Santa Virgo Virginum, ora pro nobis. Santa María, ora pro nobis. Ora pro nobis. Santa María, ora pro nobis. Santa María, ora pro nobis. Ora pro nobis. Santa María, ora pro nobis. Santa María, ora pro nobis. Entonces, ¿has reflexionado, Francisco? ¿Has hablado con nuestro Señor? Sí, cardenal, lo hice. Entonces ahora debes hablar con tus hijos. Esperemos que el cardenal le haya hablado. Los cruzados van a la guerra con espadas, escudos, lanzas. Estas son sus armas. En cambio, nuestras únicas armas son el Evangelio de nuestro Señor Jesús, su palabra. La vida que llevamos, pobre y simple, trabajando sin bienes materiales, observando la santísima pobreza, castidad y humildad, evitando el saber humano, para estar llenos de sabiduría que viene del amor y de la contemplación de Dios y la oración, para alabanza de Dios y para que tenga piedad de todos los hombres que son su pueblo. Así seremos siervos en su nombre de cada criatura humana y pobre. Hermanos, esta es nuestra regla. Y no quiero oír hablar de otras reglas. El Señor no ha querido para mí otra ciencia que esta locura. Más bien que pedir reglas nuevas, busquen dentro de ustedes el amor y la pobreza. Rueguen para que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¡Aleluya! 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 ¡Francisco! ¡Qué alegría, Tomás de Celano, querido hermano mío! ¡Qué felicidad! ¿Y cuántos vinieron, hermano? En total somos 25 hermanos, Francisco. A decir verdad, se habían presentado más de 90, pero no podíamos recibirlos a todos. Regresarán a Alemania, a la Selva Negra, donde fueron asesinados nuestros hermanos. Lamento no poder ir con ustedes. Recuerden, solo pobreza y amor, hermanos míos. Sigan adelante, Dios está con ustedes. Yo los bendigo a ustedes y a su viaje, mis queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adiós, Antonio, ojalá nos volvamos a ver. Y no te preocupes porque tú eres en verdad muy amado por nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto, Eugenio, y gracias, hermano mío. Bendito seas por todo lo que has hecho por mí.
Adiós, hermano, y si llegaras a pasar cerca de nuestro convento, ven a visitarnos, oraremos juntos. Antonio, por lo que parece al final te quedaste acá con nosotros. Me quedé aquí porque todavía espero poder encontrarme con Francisco. Claro, pero seguro no en estos días. Ahora tienes que hacer tu obediencia. ¿Qué dices, Graciano? ¿Cuál obediencia? No sé nada. Te irás con estos hermanos para cumplir con santa obediencia. ¿Ah, sí? ¿Debo ir con ellos? ¿Y a dónde van? Al Romitorio de Montepaolo en Romaña. No es lejos. Los hermanos ancianos allí necesitan de un sacerdote y deben ser aliviados de sus trabajos por hermanos más jóvenes. Está bien, pero ¿crees que después, por santa obediencia, podré al fin ir a Marruecos, Graciano? El martirio no es únicamente el de sangre. También la santa obediencia y una larga vida pueden ser un martirio. Sí, lo sé, es el demonio de la soberbia que me hace hablar. Él me empuja a desear enseguida la corona del mártir. Espero que el Señor pueda perdonarme por mis pecados. Hermano. ¡Toma! ¿Pero qué haces? ¡Toma! ¡Por Dios, nuestra hija camina! ¡Nuestra hija camina! ¡Te voy a alcanzar! Fue Francisco. Ese hombre es un santo. Gracias. No te preocupes, yo también envejeceré y quizás lo hagamos juntos. ¡Espérenme! Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñandeyarañ e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñandeyarañ e responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñandeyarañ e Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor.
rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y en el día de hoy, con este tema muy importante. ¿Cuál es, querida Melissa? ¿Cuál es, queridos niños? Claves para superar la pereza. Entonces vamos a escucharle a Jesucito que nos va a hablar y que nos va a decir cuáles son estas claves para superar la pereza. Las claves para superar la pereza son: primero, hacer las cosas fáciles. Si algo te cuesta trabajo, déjalo todo preparado con anterioridad para que te resulte más fácil comenzar. Segundo, no pienses. Si le das vueltas, seguro que encuentras 1.000.000 de excusas perfectas. Estas son las dos primeras claves, queridos niños. Espero que nosotros podamos escuchar bien y aprender bien. Solamente el título vamos a volver a repetir, querida Melissa. ¿Cuál es entonces lo primero? Hacer las cosas fácil. Hacer las cosas que sean fáciles, queridos niños. Muy bien, entonces no tenemos que complicar mucho, sino que tenemos que hacer que las cosas sean sencillas, sean rápidas, sean fáciles. Porque si nosotros comenzamos a complicar, ciertamente que después va a ser muy difícil querer hacer las cosas. Entonces esa es la primera clave. Hacer las cosas fáciles. Vamos a repetir, queridos niños. Primera clave para evitar la pereza. Hacer las cosas fáciles. Y la segunda, queridos niños. No pienses. No pensar tanto, queridos niños, y dar vuelta. ¿Será que si puedo hacer y no puedo hacer y cuándo voy a hacer y por qué voy a hacer? Entonces, si uno comienza a pensar tanto, queridos niños, y dar tantas vueltas sobre eso, al final después no lo hace. Y entonces por eso uno tiene que ya enseguida, apenas tu mamita te dice, mi hijo, anda a preparar la mesa, mi hijo, anda a arreglar tu cama. Entonces hacer las cosas rápidas. No tengo que estar dando vuelta y pensando, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y será que tengo que extender? ¿Y será que tengo que prender la luz? ¿Y será que tengo que traer esto y aquello? No, ya en movimiento, queridos niños, para nunca ser perezosos. Vamos a seguir escuchando algo más de estas claves para vencer la pereza. La tercera clave para superar la pereza es descansar. Es importante tener energía suficiente para acometer esa tarea que tanta pereza te da. La cuarta clave para superar la pereza es tener vida saludable. Una dieta saludable y la práctica de ejercicio favorecen la buena disposición y la energía. Qué lindo, queridos niños, esta tercera y esta cuarta clave para vencer toda pereza, para que podamos hacer bien las cositas. Vamos a repetir entonces, querida Melissa, la tercera clave. Descansar. Muy bien, descansar, queridos niños. Dice que tenemos que estar bien con las energías, con la fuerza necesaria para poder rendir bien. Claro que uno después es perezoso cuando no ha descansado bien, cuando el cuerpo está fatigado, queridos niños, no podemos hacer nada cuando estamos cansados y por eso hay que descansar bien, queridos niños. Entonces toda esa energía que se vuelve a recuperar. Y después había una cuarta clave. ¿Cuál es, querida Melissa, la cuarta clave? Vida saludable. La vida saludable, y ahí tenemos que cuidar nuestro horario, tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que cuidar nuestra comidita, tenemos que cuidarnos, queridos niños. Esa es la cuarta clave, la vida en salud. Vamos a seguir entonces escuchando cuáles son las otras claves para que podamos vencer siempre, siempre, siempre toda pereza. La quinta clave para superar la pereza es el círculo virtuoso. Anota las pequeñas victorias, reconoce tus logros y agradece tu esfuerzo. Razones de la pereza: falta de motivación, sentimiento de incapacidad, conflicto entre lo urgente y lo importante.
Y ahí está entonces, queridos niños, cómo nosotros estamos completando y estamos viendo estas claves. Vamos a mirar esta quinta, porque es muy importante, de las claves para que nosotros podamos vencer a la pereza. El círculo virtuoso. El círculo virtuoso, queridos niños, es decir, siempre estar en lo mismo. 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 Entonces, queridos chicos, cuando siempre volvemos sobre lo mismo, nos cansamos y entonces se nos vuelve todo noioso. Sin embargo, aquí tenemos que tener creatividad. Pero lo más importante después es también que estemos atentos, porque hay algunas cosas que producen en nosotros esa pereza. Y vamos a volver a recordar, queridos niños, querida Melissa, ¿cuáles son estas razones de nuestra pereza? Falta de motivación, sentimiento de incapacidad y conflicto entre lo urgente y lo importante. Ahí están entonces estos tres elementos que nos dan razón, queridos niños, para no movernos, para ser perezosos y estar sin hacer nada. Vamos a pedir entonces que seamos verdaderamente chicos con entusiasmo para que nunca, nunca, nunca nos llegue la pereza. Vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy leemos desde la carta que escribe San Pablo a los romanos. Estamos con el capítulo 14 del versículo 7 al 12. Siempre somos del Señor, de Ave San Pablo. San Pablo ahí lleva con a Villacuera y yo que estaba necesitando conocerlo. Y por una vez o que lentos y cuaimaigo a San Pablo. No fue ese que le persiguió a los cristianos. Vea donde usted ave ahí o mañana bañandeja o peña de Yucalcán va ahí. Pero sin embargo Pablo se adelanta y les escribe: este es el evangelio. Esto es lo que yo estoy predicando. Esto es lo que yo estoy anunciando de la experiencia que tuve en ese encuentro personal con el Señor. Siempre somos del Señor, de San Pablo. Hermanos, ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para eso murió Cristo y resucitó, para ser Señor de muertos y vivos. Tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Como está escrito: juro, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla, toda boca confesará a Dios. Por tanto, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta de sí mismo ante Dios. Esta es una ley central, elemental y fundamental de la vida cristiana. Aquí entonces Pablo, inspirado verdaderamente por esa experiencia por la que él pasó, y por eso esa primera parte nos está diciendo: ninguno vive para sí mismo, ninguno muere para sí mismo, es para el Señor. Todo lo hemos recibido del Señor y al final de cuentas todo vuelve al Señor. Y por eso, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a nuestros hermanos? Somos nadie. El Señor mira lo más profundo del corazón de cada hombre. En todo caso, nosotros tenemos que ser ayuda. De cualquier situación, en todo caso, de desaveniencia en que se encuentra. Pero no para juzgarlo. Nosotros tenemos que ser la mano amiga, la mano que ayuda, la mano que levanta. Porque es Dios, ante Dios, que nosotros también seremos juzgados con todas nuestras acciones. Pidamos esta gracia, queridos hermanos, entender primero su palabra y luego ser también esa ayuda, esa mano que levanta al compañero que necesita. Y que la bendición de Dios descienda hoy especialmente sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
niños, estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y hoy con un tema muy importante, queridos niños. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Claves para superar la pereza. Las claves, queridos niños, para superar la pereza. Y ahora vamos, como siempre, a las preguntitas. Yo les voy a volver a preguntar a ver si ustedes fueron capaces de copiar, de escribir y sobre todo de recordar. Primero, queridos niños, con respecto a la pereza, ¿cuáles son estas dos claves para que nosotros podamos superar toda pereza y no ser perezosos, queridos niños? Las dos primeras claves para superar la pereza son hacer las cosas fáciles y no pensar tanto en aquello que debemos hacer. Muy bien, queridos niños. Cuando nosotros comenzamos a pensar y damos vuelta y pensamos en esto y pensamos aquello, ciertamente, queridos niños, que nunca vamos a poder hacer, porque nos quedamos largo tiempo en eso. Y asimismo tenemos que hacer las cosas que sean fáciles, queridos niños. Si comenzamos a complicar, nunca podremos hacer bien las cosas y vamos a desanimarnos. Muy bien, estas son las dos primeras claves. ¿Y por qué nos les pregunto ahora, queridos niños, cuáles son ahora las otras tres claves que nos quedan, queridos niños? Hay otras tres claves muy importantes que nosotros tenemos que evitar para no ser perezosos. Las siguientes tres claves para superar la pereza son descansar, tener una vida saludable y el círculo virtuoso. Muy bien, queridos niños, ahí están las otras tres claves que nosotros tenemos que evitar. Por ejemplo, decía ese último, el círculo virtuoso. Quiere decir que siempre hacemos lo mismo. Y claro que después nos cansamos. Después también nos decía que tenemos que tener una vida saludable. ¿Cómo tenemos que tener nuestra vida, querida Melissa? Una vida saludable. Una vida saludable. Y para eso también nos decía que tenemos que descansar. ¿Qué tenemos que hacer, queridos niños? Descansar. Es decir, recuperar la fuerza, la energía, estar con ganas, con entusiasmo. Aquel que no duerme después, queridos niños, ya no quiere hacer nada. Muy bien, queridos niños, así entonces nosotros estamos viendo qué es lo que Jesús nos está enseñando. Y ahora les pregunto, ¿cuáles son las tres razones, queridos niños, por las cuales normalmente nosotros somos perezosos? Las razones de la pereza son la falta de motivación, sentimiento de incapacidad y conflicto entre lo urgente y lo importante. Ahí está, queridos niños, que algunas veces tenemos esa palabrita que dice conflicto entre lo urgente y lo importante. ¿Qué significa eso, queridos niños? Cuando nosotros no sabemos qué hacer porque hay tantas cosas por hacer y entonces hacemos solamente lo urgente, lo urgente, pero sin embargo nos olvidamos de las cosas importantes. Ese es un conflicto grande. Y luego también la incapacidad, cuando uno se encuentra ante una incapacidad que no puede hacerlo, que no sabe cómo hacerlo y entonces no está bien formado, queridos niños, se dan cuenta que entonces uno tiene que estar siempre con la primera, que es la motivación. Tenemos que motivarnos porque cuando estamos motivados queremos hacer las cosas, porque nos gusta y queremos hacer y nos entusiasmamos, queridos niños. Vamos a pedir eso a Jesucito hoy en esta catequesis, que nos ayude a motivarnos, a estar siempre motivados para hacer bien las cosas. Y ahora nos despedimos como siempre y vamos a pedir a nuestra mamita del cielo que nos ayude y que nos acompañe siempre. Y decimos con las manos juntitas, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición del Señor, queridos niños, queridos papás, descienda sobre cada uno de nosotros y nos ayude siempre a estar motivados y nunca perezosos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la próxima con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.